Nunca pensé que grabar un video por diversión terminaría siendo el peor error de mi vida. Me llamo Leo, soy de Tepatitlán y hasta hace un tiempo tenía un canal en el que subía cosas de exploración urbana. No era famoso, pero ya tenía cierta gente que me seguía. Ese día quería hacer algo más intenso, algo que causara impacto, y alguien me habló de una casa vieja que estaba abandonada desde hacía años en las afueras. El típico lugar del que la gente habla pero al que nadie se atreve a entrar. Yo fui solo, sin avisarle a nadie, solo con mi cámara y la idea de grabar todo en vivo. La casa era grande, de esas con muros agrietados, portón oxidado y ventanas rotas, con árboles secos invadiendo la entrada. El interior estaba lleno de basura, vidrios rotos, muebles viejos y un olor insoportable que no logré identificar de inmediato. Al principio me lo tomé como siempre. Hice bromas frente a la cámara, imité sonidos, hasta me reí solo por los nervios. Pero algo se sentía mal, muy mal. Las puertas chirriaban aunque no había viento, y había huellas de pisadas recientes en el polvo del suelo. Me empezó a temblar la mano, pero seguí grabando. Pensé que era el miedo típico que uno siente en estos lugares. Caminé por un pasillo oscuro hasta encontrar una puerta entreabierta. Grabé mientras la empujaba lentamente, y ahí fue cuando me arrepentí de todo. Vi una habitación con una mesa manchada de algo que parecía sangre, sogas colgadas del techo y una especie de camilla metálica oxidada en el centro. Apenas pude decir algo. La transmisión seguía en vivo. Quise salir corriendo, pero alguien me agarró por detrás. Nunca escuché pasos. Solo sentí el golpe en la cabeza y todo se volvió negro. Al despertar, estaba amarrado, tirado en un rincón, con la boca seca y las manos dormidas. Había otras personas también. Algunas no se movían. Si estás viendo esto y llegaste hasta aquí, dime desde qué parte estás viendo el video y qué hora es allá. Y si te está gustando el contenido, suscríbete al canal para no perderte lo que sigue. Aunque sinceramente, después de lo que viví, ya no sé si volveré a grabar algo en mi vida. Esa transmisión fue lo único que me salvó. Mientras yo estaba ahí, mi cámara seguía grabando. Todo en vivo. Algunas personas empezaron a escribir en el chat que algo no estaba bien, que los sonidos eran extraños. Alguien reconoció el lugar. Llamaron a la policía. Pero para mí, el infierno apenas comenzaba. Estuve ahí horas, no sé cuántas. Perdí la noción del tiempo completamente. A veces me desmayaba por el dolor o por el miedo. Escuchaba gritos, pasos pesados, gente hablando en voz baja, como si todo estuviera planeado para que nadie escuchara desde afuera. Vi cosas que no puedo borrar de la cabeza. Una de las chicas que estaba amarrada conmigo intentó pedir ayuda en voz baja y uno de los tipos entró y la golpeó tan fuerte que pensé que la había matado. Después nadie más se atrevió a decir una sola palabra. Estábamos como animales, esperando nuestro turno sin saber para qué. En un momento escuché un golpe seco en alguna parte de la casa, luego otro. Gritos, pero esta vez eran diferentes. Después todo se volvió un caos. Uno de los hombres entró corriendo y por primera vez lo vi asustado. Empezaron a discutir entre ellos, decían que alguien los había delatado y que la policía venía en camino. Sentí un poco de esperanza, pero también pánico. ¿Y si nos usaban de escudo? ¿Y si decidían matarnos a todos antes de que los atraparan? En ese momento pensé que iba a morir ahí y que nadie me encontraría nunca. Los tipos salieron corriendo, algunos por la puerta trasera, otros rompieron una pared que daba a un patio. La policía llegó minutos después. Rompieron todo, gritaron, entraron armados. Uno de ellos me encontró y me desamarró. Me temblaban tanto las piernas que no podía pararme. Me sacaron cargando. Había más personas en otras habitaciones, algunas aún vivas, otras no. La policía me dijo después que encontraron todo por la transmisión en vivo. Gente del canal comenzó a compartir la ubicación aproximada y eso aceleró todo. Si nadie estuviese asistiendo, tal vez Eunem estuviese aquí contando eso. Desde ese día mi vida no volvió a ser igual. Abandoné el canal, eliminé mis redes, cambié de número. Me mudé de regreso con mis padres porque no soporto estar solo. A veces me levanto en medio de la noche convencido de que alguien entró a mi cuarto. Tengo pesadillas con esa habitación, con los gritos, con el olor. Y lo peor es que los tipos que estaban ahí no fueron todos capturados. Algunos escaparon. Lo sé porque los policías me lo dijeron y porque días después alguien intentó entrar en la casa de mis padres. Desde entonces vivo con la sensación de que estoy marcado, como si me hubieran dejado vivo solo para que sufriera con el miedo constante. No sé si algún día voy a poder superar esto. Fui a terapia unas semanas, pero me costaba hablar. Cada vez que intentaba explicar lo que vi, me bloqueaba. Es como si mi cuerpo entero se negara a revivirlo. No volví a grabar nada, ni siquiera historias en Instagram. Me da miedo que alguien me vea, que reconozca mi cara.
Mis amigos me dicen que tuve suerte, que estoy vivo, pero no se dan cuenta de que algo dentro de mí murió ese día. No fue solo el miedo, fue sentir que había caído en una trampa real, de la que no salí caminando, salí arrastrado, roto. Y eso no se cura con tiempo. Hasta hoy no sé por qué mi cámara no se apagó cuando me golpearon. Nunca me había pasado antes. Era una batería común, con solo 1 hora de duración y sin embargo, grabó todo, como si algo o alguien no quisiera que muriera ahí. Pero eso tampoco me consuela. Me pregunto todo el tiempo si fue suerte o si fue castigo, porque desde entonces no hay un solo día que no mire por encima del hombro, no hay noche que me dé tranquilidad. Y lo más perturbador es que todo eso, todo ese infierno pasó en unas pocas horas. Así empezó y así terminó, rápido, brutal y sin explicación. No sé muy bien cómo empezar esto sin parecer una loca, pero juro que todo lo que voy a contar me pasó tal cual. Me llamo Clara y soy enfermera desde hace más de 10 años. Vivo en el barrio San Gabriel desde niña, un lugar donde todos se conocen y donde supuestamente nunca pasa nada grave. Pero hace unos meses algo empezó a inquietarme profundamente, algo que tenía que ver con mi primo Eduardo. Él tiene una carnicería cerca de la plaza, un negocio familiar que heredó de su papá y que siempre fue bien visto por todos. Pero desde que su madre, mi tía, desapareció sin dejar rastro, algo cambió en su mirada, en su forma de hablar, en cómo evitaba que alguien entrara a la parte trasera del local. Al principio pensé que estaba en shock. La desaparición fue repentina. Mi tía nunca salió del barrio, no tenía problemas de memoria ni enemigos. Simplemente un día dejó de contestar llamadas y nadie la volvió a ver. Eduardo dijo que se había ido a vivir con una amiga a otro estado, pero no dio detalles, ni dirección, ni teléfono. Cuando le insistí, se puso tenso, incluso agresivo, cosa que nunca había visto en él. Algo en mi instinto me decía que estaba mintiendo. Como enfermera, estoy acostumbrada a detectar cuando alguien oculta algo, y Eduardo transpiraba nervios, aunque intentara actuar con normalidad. Una tarde, pasando cerca de la carnicería, sentí un olor horrible, como carne podrida mezclada con algo más, algo que no sé explicar. Venía de la parte de atrás del local, donde él nunca deja entrar a nadie. Me acerqué con disimulo y lo vi salir con una bolsa negra, como esas grandes de basura, pero que parecía muy pesada. La metió en el baúl de su coche y se fue sin mirar a nadie. A partir de ahí empecé a observarlo más de cerca. Cambió los horarios, evitaba hablar conmigo y tapó las ventanas del fondo. Todo eso encendió las alarmas dentro de mí. No era normal, no era casualidad. Algo pasaba. No me aguanté más. Una noche me metí por la parte trasera del local cuando ya estaba cerrado. Tenía miedo, pero algo me empujaba a seguir. En un rincón encontré varias bolsas negras iguales a la que vi ese día. Abrí una y me encontré con ropa femenina ensangrentada. Había también una billetera con una identificación, pero no era de mi tía. Era de una mujer que nunca había visto. Revisé otras bolsas, lo mismo. Ropa de diferentes tallas, zapatos, documentos. Todo apuntaba a que esas mujeres ya no estaban vivas. Sentí un vacío en el estómago. Eduardo no solo me había mentido, estaba ocultando algo monstruoso. No recuerdo cómo salí de ahí sin vomitar ni gritar. Apenas cerré la puerta detrás de mí, me eché a llorar en la calle como una niña. No quería creer lo que había visto, pero no había forma de justificar esas bolsas, ni los rastros de sangre seca en el suelo, ni ese olor insoportable que ya no podía sacarme de la nariz. Al día siguiente fui directo a la comisaría. Les conté todo, mostré fotos que tomé con el celular, di los nombres que vi en las identificaciones. Me prometieron que investigarían, que harían una visita de rutina, que no debía preocuparme. Pero pasaron los días, luego semanas, y nada cambió. Eduardo seguía atendiendo como si nada. La carnicería volvía a llenarse los fines de semana. Vi a los mismos vecinos de siempre salir con sus bolsas de carne como si todo estuviera bien, como si no quisieran ver. Empecé a pensar que yo estaba loca, que quizá había entendido mal, pero cada vez que pasaba por ahí, el olor seguía. No, era normal. Yo trabajo en hospitales, he estado en salas de autopsias, he visto cuerpos en descomposición. Ese olor no era de carne de vaca ni de cerdo, era algo más, algo que se mete bajo la piel y no se va. A veces incluso sentía que me seguía a casa. Intenté hablar con algunos vecinos, con amigas del barrio, pero bastaba mencionar el nombre de Eduardo para que todos bajaran la voz. Algunos me dijeron que era mejor no meterse, que si la policía no hacía nada por algo sería. Una vecina, con lágrimas en los ojos, me confesó que su sobrina había desaparecido hacía 3 meses,
justo después de haber empezado a trabajar limpiando en la carnicería. Me pidió que no la mencionara, que su familia tenía miedo. Fue entonces cuando entendí que no era solo mi tía. Había más mujeres, muchas más, y nadie quería hablar. Una noche no pude más. Me armé de valor, volví a colarme por la parte trasera y me escondí. Quería ver con mis propios ojos. No pasaron ni 10 minutos cuando lo escuché entrar. Iba murmurando como si hablara solo. Llevaba una caja blanca de las que usa para refrigerar carne. La puso sobre una mesa y la abrió. Me asomé apenas. Y ahí fue cuando lo vi. Sacó una pierna humana. No era un trozo de carne cualquiera, era una pierna entera, con piel, vello, uñas. Empezó a cortarla con precisión, como si fuera cualquier corte más del día. Yo estaba paralizada. Quería correr, gritar, desaparecer. No sé cómo salí de ahí sin que me viera. Corrí tanto que me dolía el pecho. Esa noche no dormí, solo lloré con el estómago revuelto, como si la sangre que vi me hubiera manchado por dentro. Fui otra vez a la policía al día siguiente. Les conté todo, les rogué que hicieran algo, que no esperaran a que apareciera otra víctima. Pero fue como hablar con una pared. Me dijeron que sin una denuncia formal de familiares o pruebas contundentes no podían actuar. Les mostré las fotos, el video que logré grabar escondida. Me respondieron que iban a revisarlo con calma. Pasaron los días. No hubo allanamiento. No hubo arresto. No hubo nada. Hoy Eduardo sigue ahí, atendiendo, sonriendo, cortando carne detrás del mismo mostrador. La gente sigue yendo. Y yo ya no puedo vivir en paz. Me mudé a otro barrio, cambié de número, dejé de hablar con casi todos. Siento que soy la única que sabe lo que pasa y que nadie quiere escuchar. A veces me pregunto cuántas mujeres más van a desaparecer sin dejar rastro. Cuántas personas van a seguir comiendo lo que él vende sin sospechar. O peor, sospechando, pero eligiendo no saber. Porque en San Gabriel, al parecer, el silencio también se vende por kilo. Yo no era un tipo violento, jamás lo fui. Perdí mi trabajo durante la pandemia y estuve meses buscando sin éxito. Cuando uno tiene la nevera vacía y la renta vencida, deja de preguntarse si algo es correcto o legal. Fue un conocido del barrio quien me habló del trabajo. Me dijo que estaban buscando gente con presencia, alguien que supiera hablar duro y que no hiciera muchas preguntas. Al principio me reí. ¿Cobrador de deudas? Me sonaba a película vieja, pero cuando me mostró lo que ganaba, por semana dejé de reír. A los 2 días ya tenía una dirección, un sobre con instrucciones y un número de celular que solo debía usar una vez. El lugar al que me mandaron se llamaba El Tablón, un fraccionamiento en las afueras, donde las calles son de tierra, los postes no tienen luz y los perros andan sueltos como sombras. Me explicaron que había 3 niveles: verbal, agresivo y definitivo. El primero era solo un recordatorio fuerte, el segundo implicaba romper cosas o soltar amenazas. El tercero. No me lo explicaron. Solo me dijeron que si llegaba una hoja roja, debía entregarla y no volver a preguntar por esa persona. Me pareció raro, pero de nuevo, la paga era buena y necesitaba comer. Me hice el tonto. Al principio funcionó. Empecé con casos simples: vecinos que debían electrodomésticos, mujeres que no habían terminado de pagar tratamientos estéticos, hasta uno que debía cuotas de un carro viejo. Algunos pagaban llorando, otros se ponían bravos, pero la mayoría cedía. Empecé a sentir útil. Tenía dinero, podía volver a llenar la despensa, incluso ayudé a mi mamá con sus medicamentos. Pero al cabo de un mes empecé a notar algo extraño. Había gente que recibía la hoja roja y no los volvían a mencionar. No era que se escondieran, era como si se esfumaran. Casas vacías de un día para otro, hijos que se quedaban solos, silencio. Una noche me tocó un caso que me cambió todo. Abrí el sobre y vi el nombre de mi primo, Samuel. Vivía en El Tablón desde hacía años. Era buena gente, algo desorganizado pero de corazón noble. Debía dinero, sí, pero nada que justificara esa hoja roja. Me negué. Llamé al número y dije que no lo haría. Me respondieron con una frase seca: entendido. Colgué temblando. Pensé que eso sería todo, pero a la mañana siguiente había un sobre bajo mi puerta con el pago completo y una nota escrita a mano: misión cumplida. Me quedé helado. No fui yo, pero alguien sí lo hizo. Intenté llamarlo. Nada. Fui a su casa y estaba cerrada, pero parecía vacía. Su moto seguía ahí, las luces apagadas, el perro llorando adentro. Golpeé, grité, esperé. Nadie salió. Volví al día siguiente y la moto ya no estaba, ni el perro.
ni rastros. Pregunté a los vecinos y todos me respondieron con evasivas. Uno me cerró la puerta en la cara sin decir palabra. Fue ahí que entendí que lo habían hecho desaparecer y que me habían pagado como si yo hubiera sido el verdugo, como si aceptar el dinero me volviera cómplice. No dormí en 2 días. Pensé en entregarme, en ir a la policía. Pero, ¿y si ellos también estaban metidos? A la semana empecé a notar movimientos raros. Gente que antes me saludaba dejó de hacerlo. Vi el mismo coche gris estacionado frente a mi edificio más de una vez, siempre con los vidrios polarizados. Recibí un mensaje desde un número desconocido que decía: a veces la familia también es una deuda. Me quedé sin aire. Hice una maleta, agarré lo poco que tenía, saqué lo que quedaba del banco y me fui. Tomé un autobús al Essen Oasis Norte. Cambié de nombre, de ciudad, de historia. Borré mis redes, dejé el celular. Me volví otro, pero ni así logro descansar. Hoy vivo con un nombre que no es mío, en un lugar donde nadie me conoce. Trabajo lavando platos en un restaurante de carretera y rento un cuarto amueblado en la parte trasera de una casa. Es barato y no hago preguntas, pero cada vez que alguien toca la puerta sin avisar, me paralizo. Cada vez que un coche se estaciona fuera por más de 10 minutos, empiezo a empacar. El miedo no se va, y lo peor de todo no es huir, es recordar que yo también lo permití, que no fui yo quien levantó la mano contra Samuel, pero sí fui quien recibió el dinero, y eso me pudre por dentro. He tenido pesadillas donde me encuentro en el tablón otra vez, bajo el sol ardiente con la hoja roja en la mano. Siempre es la misma escena. Toco la puerta, escucho pasos, y cuando se abre, soy yo mismo quien aparece del otro lado. Me despierto sudando, con la garganta seca, convencido de que esa deuda no se cerró, porque en ese mundo las deudas no se cancelan, se cobran tarde o temprano. Y yo sé que estoy en la lista. No sé cuándo, no sé cómo, pero va a pasar, porque el que entra al tablón nunca sale del todo. A veces pienso en volver, enfrentar todo, hablar con algún fiscal, con un periodista, con alguien que me crea, pero enseguida me acuerdo de los que desaparecieron sin dejar rastro. Mi primo, los otros cobradores que dejaron de contestar, las casas vacías con la puerta entreabierta. Esto no es una historia que termina con justicia. No hay héroes, solo gente rota, muerta o escondida como yo, y no hay nadie a quien acudir. Los que mandan en el tablón no son amateurs, saben cómo callar bocas y borrar nombres, saben cómo hacerte sentir que ya estás muerto, incluso si sigues respirando. Hoy tengo una rutina. Me levanto, trabajo, como algo barato y regreso sin hablar con nadie. No me permito amistades, ni salidas, ni redes sociales. Me convertí en una sombra, pero cada tanto llega un sobre sin remitente. A veces viene vacío, otras veces con una foto de alguien que conocí, alguien que ya no está. La última vez había solo una frase escrita con marcador rojo: nos vemos pronto. No respondí, no huí, solo me senté en el piso mirando la pared, sintiendo que ese día la deuda finalmente me había alcanzado. A veces me despierto sudando, con la imagen de esos cuerpos en la cabeza, como si los acabara de ver otra vez. Me llamo Arturo y trabajaba como jornalero en el rancho Los Dolores, cerca de un pueblito que ni sale en los mapas. Era trabajo duro, de sol a sol, pero nos pagaban puntual y eso ya era raro. Éramos 6 hombres fijos, más otros que llegaban por semana. La mayoría callados, gente humilde. Nunca preguntábamos mucho y eso parecía ser parte del trato. Pero una mañana todo cambió. Estábamos limpiando una zona al fondo del rancho, donde iban a hacer un corral nuevo, y uno de nosotros notó que la tierra estaba floja. Pensamos que era una fosa para animales muertos. Nos equivocamos feo. Con las palas apenas tocando la tierra, empezaron a salir olores que no eran de este mundo. Después una bota, luego un brazo. Al principio todos nos quedamos paralizados, pero el más viejo del grupo empezó a rezar en voz baja. Había cuerpos, muchos. No era una tumba improvisada, era una fosa común. Gente enterrada sin caja, sin nombre. Algunos parecían haber estado ahí por meses, otros no tanto. La piel ya no era piel. Los dedos estaban como disueltos, los ojos vacíos. Uno de los chicos vomitó. Yo solo me quedé mirando. No podía creerlo. No entendía cómo algo así podía estar ahí, donde comíamos, trabajábamos, vivíamos. No pasó ni media hora y apareció el patrón. Venía con un rifle colgado al hombro y cara de piedra. Nos gritó que dejáramos las palas, que tapáramos todo, que no dijéramos una palabra si queríamos seguir respirando. Nadie se movía. Yo sentía el corazón queriendo salirse por la garganta. Nos obligó a tapar la fosa.
Cada palada de tierra me pesaba como si yo mismo estuviera enterrando a alguien de mi familia. Uno de los muchachos, Elías, dijo que eso era demasiado, que había que llamar a la policía. El patrón solo lo miró fijo y le dijo: «Haz lo que quieras. Ya sabes lo que pasa con los que no entienden las reglas». Esa noche nadie habló, pero todos sabíamos que Elías no iba a quedarse callado. Y no se quedó. Fue al pueblo al día siguiente. Yo no fui con él. No tuve valor. Pero sí vi cuando regresaron por la noche. 3 camionetas sin placas, con hombres encapuchados y armas largas. Entraron al rancho como si fuera suyo. Sacaron a 3 de mis compañeros de la bodega donde dormíamos. No los volvimos a ver. Solo se escucharon gritos, un disparo seco y luego silencio. El patrón ni salió de su casa, como si ya supiera, como si fuera parte de todo eso. Esa madrugada no dormí. Me quedé sentado en la oscuridad con el machete en la mano esperando que vinieran por mí también. Pero no vinieron. Solo se fueron como llegaron, sin decir una palabra, dejando ese silencio denso, podrido. Al amanecer, quedábamos solo 3. Nadie dijo nada. Nos miramos y cada uno agarró lo poco que tenía y se largó sin mirar atrás. Yo me fui caminando hasta la carretera y tomé el primer camión que pasó rumbo a Tepatitlán. Ni siquiera sabía si tenía con qué pagar, pero en ese momento lo único que quería era desaparecer. No comer, no dormir, solo estar lejos. En Tepatitlán me refugié con un amigo de la infancia. No le conté todo al principio. Solo le dije que las cosas se habían puesto feas en el rancho, pero bastó una semana para que me alcanzaran. Una tarde encontré una caja frente a la puerta. Pensé que era alguna entrega equivocada. Cuando la abrí, vi una oreja humana, reseca, envuelta en una servilleta de papel. Abajo, una nota escrita con Itoson, marcador negro. El silencio te mantiene vivo. Sentí que me moría ahí mismo. La cabeza me zumbaba, el estómago se me revolvió y vomité en plena calle. Desde ese momento supe que no era una advertencia, era un recordatorio. Me fui de la casa de mi amigo esa misma noche. No le expliqué nada. Cambié de ropa, de número, de rumbo. Desde entonces he estado en casas rentadas, cuartos prestados, escondiéndome detrás de nombres falsos. No uso redes. No doy mi nombre real a nadie. No tengo vida. Solo este miedo constante pegado a la espalda como una sombra. Cada vez que alguien me toca el hombro por detrás, salto. Cada vez que veo una camioneta negra, cruzo la calle. Vivo huyendo y lo peor es que ni siquiera sé exactamente de quién. Solo sé que están ahí, que saben quién soy. Y a veces, cuando cierro los ojos, me acuerdo de las caras medio podridas en la tierra, de la bota saliendo entre la tierra floja, del patrón parado ahí con su rifle como si nada pasara. Me acuerdo del olor, un olor que no se olvida, que se mete en la nariz, en la ropa, en el alma. Y me pregunto quiénes eran esas personas, qué hicieron para terminar ahí, si alguien las busca, si alguien las recuerda. Y lo que más me duele es saber que nadie hará nada, que todo fue tapado con concreto, así, sin más, como si nunca hubieran existido. Intenté denunciar de forma anónima, llamé desde teléfonos públicos, escribí correos con datos falsos, pero nada cambió. Las noticias no hablaron de fosas ni de desapariciones en 1906. El rancho, todo siguió igual. A veces dudo si realmente lo intenté o si solo quería sentir que hacía algo para calmar la culpa, porque la verdad es que me callé. Me callé cuando Elías habló. Me callé cuando los encapuchados se llevaron a los demás. Y me sigo callando ahora, escribiendo esto desde un rincón olvidado del país, esperando que alguien lea, que alguien al menos sepa lo que pasó. Porque si algún día me encuentran, quiero que quede por escrito. Ya no soy el mismo. Dejé de ser Arturo el jornalero. Ahora soy un cuerpo más, vivo por fuera, muerto por dentro. Todos los días pienso en volver, en escarbar con mis propias manos ese suelo maldito. Pero sé que ya no hay nada, que lo cubrieron todo con concreto, como se cubre la mierda cuando se quiere esconder. Me pregunto si algún día alguien se atreverá a romper ese suelo, si alguien buscará la verdad, porque debajo de ese rancho no solo hay cuerpos, también hay gritos, nombres, recuerdos, y yo los escucho cada noche cuando el silencio se vuelve insoportable. Siempre pensé que trabajar cuidando a personas mayores sería una forma digna de ganarse la vida. Soy enfermera, joven, con título, pero sin contrato fijo. Hacía trabajos por horas y a veces cuidaba enfermos en casas particulares. Fue así como llegué a esa casona vieja, por recomendación de una conocida que me dijo que buscaban a alguien con urgencia. El lugar estaba apartado, en una calle silenciosa, con un portón grande y oxidado. La casa, aunque enorme, tenía un aire abandonado. La señora que
Me recibió la dueña. Fue amable pero seca, como si estuviera siempre a la defensiva. Me habló poco, solo lo necesario. Me llevó directo a la habitación del paciente. Un hombre mayor, delgado al extremo, con la mirada ida y la piel casi transparente. No se movía, no hablaba, apenas respiraba. No tenía familiares, según me dijeron. Me indicaron las tareas básicas: asearlo, darle los alimentos por sonda, registrar signos vitales 2 veces al día. Pregunté por su historial médico, pero me dijeron que no había. Ya está en cuidados paliativos. Fue lo único que respondió la señora. Me pareció raro, pero no insistí. Era trabajo, necesitaba el dinero, aunque algo desde el primer día no me cerraba. Con el paso de los días, empecé a notar detalles que me inquietaban. El paciente tenía moretones antiguos en zonas que no coincidían con caídas. Las dosis de medicamentos estaban ya preparadas y yo solo debía administrarlas, sin saber qué contenían exactamente. Cada vez que preguntaba algo, la señora desviaba la conversación o me recordaba que no me preocupara por lo que no era mi responsabilidad. Además, nadie visitaba al anciano. Nadie, ni una llamada. Parecía que ya estaba muerto para el resto del mundo. Empecé a preguntarme quién era en realidad y por qué había acabado ahí. Una noche, mientras limpiaba el comedor, abrí un mueble buscando manteles y encontré una carpeta con papeles mal guardados. Había fotocopias de documentos de varios ancianos, con firmas al final. Eran como contratos, donación de bienes a cambio de atención hasta el fallecimiento. Algunos tenían sellos, otros solo firmas. Había una hoja impresa con una lista de nombres y fechas. A la derecha, una columna decía estado. Unos figuraban como en tratamiento, otros como reubicados. La palabra me sonó inocente al principio, pero después de ver tantos nombres tachados entendí que era un eufemismo para otra cosa. Guardé todo de inmediato, tratando de no hacer ruido. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a notar en la cara. Esa noche casi no dormí. Empecé a recordar pequeños comentarios de la señora, cosas que al principio no me parecieron importantes, como cuando dijo sin mirar al anciano: no creo que dure mucho más, o cuando mencionó que el espacio pronto estaría disponible para otro caso urgente. Todo empezó a tomar una forma distinta. Yo no estaba en una casa de cuidados, estaba en una especie de antesala de la muerte, y no una digna. A la mañana siguiente busqué excusas para entrar en otras habitaciones. Algunas estaban vacías, otras con ancianos en estados similares, delgados, sin expresión, con los mismos tubos, la misma ausencia de visitas. La mayoría parecía dopada. Me di cuenta de que había una rutina muy precisa y que todo estaba diseñado para que nadie hiciera preguntas. Ni los proveedores de insumos, ni los empleados eventuales. Era como un mecanismo perfecto, frío pero eficiente. Los ancianos llegaban, firmaban, eran cuidados y, eventualmente, desaparecían. Algunos rápido, otros no tanto. Pensé en denunciar. Incluso escribí un correo describiendo lo que había visto. Lo guardé en borradores, pero cuanto más pensaba, más miedo me daba. La señora no estaba sola. Había un abogado que venía cada 2 semanas, hombres trajeados que entraban a revisar papeles y hasta una enfermera más antigua que, aunque no decía nada, me miraba como si ya supiera lo que yo había descubierto. Me di cuenta de que nadie quería que esto se supiera, que no era un error del sistema. Esto era el sistema, y yo no tenía cómo probar nada sin ponerme en peligro. Tomé la decisión de irme sin decir una palabra. Les avisé que no podía continuar, inventé un problema familiar y entregué el uniforme. La señora no se sorprendió, solo me dijo: gracias por tu trabajo, sin emoción alguna. Al salir por el portón sentí una mezcla de alivio y culpa que me acompaña hasta hoy. No sé cuántos más llegaron después, no sé cuántos siguen allá adentro, esperando, sedados, olvidados por todos, pero entendí que ese lugar no era un hogar, era un filtro para quedarse con lo poco que les quedaba a quienes ya no tenían nada. Desde que me fui, no he vuelto a trabajar en casas particulares. Cada vez que veo una publicación buscando cuidadoras para adultos mayores, se me revuelve el estómago. Me pregunto si todos los lugares son así o si solo tuve la desgracia de toparme con uno de los más fríos. A veces me cruzo con personas mayores solas en la calle, en hospitales, en bancos, y no puedo evitar pensar en los que vi ahí adentro, conectados, callados, como esperando algo que nunca iba a llegar. Me duele no haber hecho más, pero también sé que, si lo hubiera hecho, probablemente hoy no estaría contando esto. He intentado hablar del tema con algunas colegas, pero nadie quiere escuchar. Eso siempre ha pasado, me dicen. Los viejos no valen nada para el sistema. Y esa es la verdad más brutal que aprendí en ese lugar. Cuando ya no tienes
Juventud, ni familia, ni dinero, te conviertes en un trámite, una firma, una propiedad más para repartir. A veces me despierto en la noche recordando la lista de nombres. Me gustaría creer que alguien hará justicia algún día, pero en el fondo sé que no, porque en ese lugar los olvidados no mueren, simplemente desaparecen. Trabajo en el turno nocturno de una bodega en el mercado Morelos. Es pesado, sí, pero la paga es decente y nadie te molesta. Mi rutina era simple: descargar camiones, organizar cajas, revisar pedidos. La mayoría de los días eran iguales, hasta el punto en que uno empieza a trabajar en automático. Pero había algo que siempre me llamó la atención: un camión que llegaba a eso de las 3:40 de la mañana, 3 veces por semana. Se estacionaba siempre en la misma esquina, justo detrás de la bodega. Nunca descargaban nada, nadie bajaba, nadie subía. Solo se quedaba ahí con las luces apagadas durante 20 o 30 minutos y luego se iba. Al principio pensé que era algún tema de vigilancia o que venía a dejar algo a otra bodega. Nadie hablaba de ese camión. Pregunté una vez a don Lupe, el más viejo del turno, y solo me dijo: tú mueve lo tuyo y no te metas. Lo tomé como consejo, no como amenaza. Pero una noche, por error, salí por la puerta trasera con una carretilla vacía. Vi que la caja del camión estaba abierta y 3 hombres bajaban algo pesado, como una especie de contenedor metálico. Lo hacían rápido, en silencio, con guantes y máscaras quirúrgicas. Me quedé quieto, escondido tras unos costales. Pensé que eran animales, hasta que una de las cajas se abrió por accidente. Lo que cayó al suelo fue una pierna, humana. Todavía tenía parte del muslo, piel, vello. Vi el pie colgando y lo primero que hice fue contener el vómito. Uno de los hombres la recogió con una naturalidad que me heló la sangre, como si fuera solo otra pieza mal empacada. Luego revisaron que la tapa estuviera bien sellada y siguieron como si nada. Me metí de nuevo a la bodega con la boca seca y el corazón en la garganta. Esa noche no dije una palabra. Nadie me preguntó nada, pero sentí que alguien me observaba mientras barría, como si supieran que vi más de lo debido. Al día siguiente no fui al trabajo. Me quedé encerrado en mi casa pensando en lo que había visto. Pero la necesidad aprieta, y 2 días después ya estaba otra vez en el mercado, fingiendo que nada había pasado. Volví a mi rutina, pero con otra mirada. Empecé a fijarme en detalles: a qué hora llegaban ciertos camiones, quién hablaba con quién, qué zonas estaban cerradas sin motivo. Descubrí, sin querer, que detrás de una de las bodegas viejas había una granja. No de animales, no de productos. Una granja cerrada, sin nombre, sin ruidos. Una noche me acerqué. La reja estaba entreabierta y no había nadie vigilando, así que entré sin pensarlo mucho. Adentro había estructuras improvisadas con láminas, como si fuera un lugar de almacenamiento, pero el olor era otra cosa. No era carne podrida, era algo más químico, penetrante, como formol mezclado con óxido. Me escondí detrás de unos tambos y esperé. A los pocos minutos, 2 hombres entraron con las mismas batas que vi aquella noche. Uno empujaba una mesa con ruedas y encima había un cuerpo abierto, completamente disecado. Los músculos expuestos, sin piel, como si estuvieran separando piezas para algún fin. No hablaban, solo trabajaban con una concentración que me hizo temblar. En una de las esquinas había estantes metálicos con frascos etiquetados. Otros cuerpos estaban colgados, con etiquetas de colores en los dedos del pie. La escena era tan fría, tan metódica, que parecía más un laboratorio que una carnicería. Fue en ese momento que lo vi. Mi jefe, el que me daba órdenes cada noche, estaba ahí, sin bata, sin máscara, mirando desde mi set. Una mesa. No hacía nada, solo observaba, como quien supervisa un pedido. Se cruzó de brazos, dio unas indicaciones y luego salió por una puerta trasera. Me sentí traicionado, como si de pronto todo lo que había trabajado durante años no fuera más que una fachada para algo siniestro. Volví a la bodega esa madrugada sin que nadie notara mi ausencia. Pensé en renunciar, irme, desaparecer. Pero cuando uno trabaja en el mercado, sabe que hay cosas que es mejor no tocar. Al día siguiente, vi que había 2 nuevos trabajadores en el turno. Nunca dijeron sus nombres, nunca sonrieron. Solo trabajaban y hablaban poco. Me miraban de reojo. Desde entonces evito pasar por el fondo. Si escucho que el camión llegó, bajo la cabeza. Si alguien pregunta por algo raro, finjo no entender. Me hice experto en ignorar lo evidente, en fingir que solo muevo cajas de jitomate y cebolla. Y sin embargo, cada noche que vuelvo a casa, me viene esa imagen a la cabeza. La pierna cayendo al suelo, el sonido sordo del golpe, el movimiento del pie como si todavía tuviera vida. No puedo borrarlo.
Tampoco puedo contarlo. Nadie me creería, o peor, alguien sí lo haría, y entonces vendrían por mí. Me he convertido en un testigo mudo de algo que no puedo detener, que no puedo nombrar. Cada caja que llega sin etiqueta, cada contenedor sellado, cada rostro nuevo que aparece en el turno me recuerda que esto sigue, y que yo sigo ahí, solo porque decidí cerrar la boca. He pensado en irme muchas veces, dejar el Illismitoanisi, trabajo, cambiar de ciudad, empezar de cero. Pero algo me retiene. No sé si es miedo o resignación, tal vez las dos cosas. Me dijeron que el mercado Morelos tiene reglas que no están escritas, que hay camiones que no se preguntan, puertas que no se abren, jefes que no se miran a los ojos. Y ahora entiendo por qué. No es un secreto, es un acuerdo silencioso entre todos los que trabajan de noche. Fingir que lo que pasa en la oscuridad no nos pertenece, que no es asunto nuestro lo que va dentro de y una caja mientras pese lo justo. Pero yo lo vi, y aunque me haga el ciego, aunque me obligue a pensar en otra cosa, aunque repita que solo muevo verduras, lo vi. Sé lo que hay. Sé que hay cuerpos que se trafican como si fueran mercancía, que hay vidas convertidas en pedidos especiales. Y sé que cualquier noche podría ser yo el que no regrese a casa, el que entre en una caja, el que acabe en una granja sin nombre. Por eso bajo la mirada, por eso no pregunto, por eso no corro, porque sé que en el Mercado Morelos, cuando uno ve demasiado, termina empacado. No creí que mi vida pudiera complicarse solo por seguir un rastro de basura. Ese martes salí temprano a revisar la cerca que corre junto al arroyo del rancho. Había llovido fuerte y la corriente arrastró ramas, botellas y pedazos de ropa. Me agaché a desenganchar un trapo enredado en el alambre. Al sacudirlo, noté que no era un trapo cualquiera. Tenía un bordado con un nombre. Más adelante vi un zapato pequeño, una mochila rota y latas abiertas. Algo se me encogió en el pecho. Aquello no lo había tirado una familia de paseo. Parecía más bien equipaje abandonado a la carrera. Seguí el cauce con la piel erizada buscando alguna explicación lógica. A unos metros del agua distinguí una cruz de madera apenas visible bajo la hojarasca. Estaba clavada al revés, como si hubieran querido esconderla y no marcar nada. Con la punta de la pala limpié la tierra y apareció la fecha 2024. El suelo estaba blando, removido hace poco. Olía a humedad y desgano humano. Escarbé despacio, no más de 20 centímetros, y algo metálico chocó con la hoja. Era una identificación laminada. La luz reveló el nombre de un hombre guatemalteco. Tenía la foto llena de barro, los ojos aún visibles, jóvenes, asustados. Junto a la credencial salió un hueso largo, amarillento, partido en dos. Entonces supe que no era el primero en encontrarlo, solo el primero en desenterrarlo. Guardé la credencial en una bolsa y cubrí el hoyo como pude, temblando. Corrí al cobertizo, agarré el celular viejo y regresé a grabar. Todo. Mientras narraba, el viento seco parecía tragarse mi voz. Registré la cruz, las pertenencias dispersas, el punto exacto junto a un fresno torcido. Pensaba llevar el video al Ministerio Público al amanecer, pero el plan se deshizo esa misma tarde. 2 camionetas sin placas se metieron al camino de terracería, levantando polvareda. Bajaron hombres con chalecos tácticos y rifles cortos, ninguno mayor de 30. Parecían sabuesos oliendo sangre fresca. Uno de ellos colocó un dron y recorrieron el arroyo en silencio marcial. Yo los observaba desde detrás de unos nopales, sintiendo el corazón golpearme los oídos. Cuando llegaron a la cruz, uno pateó la tierra y escupió con rabia. Encontraron mis huellas, las siguieron hasta el borde del potrero, hasta mi sombra. El jefe, un tipo flaco con anillos de plata, me clavó la mirada. Sonrió sin dientes y dijo despacio: «No escarbes lo que no vas a enterrar». Me lanzó la credencial al pecho y la cruz al arroyo como quien cierra un trato. Después, apuntó el rifle al aire y disparó una sola vez para que entendiera. Nadie del rancho se acercó. El eco bastó para encerrarlos en sus casas. Esa noche no encendí la luz de casa. Cerré las cortinas, apagué el celular y dormí vestido con las botas puestas. Tenía el video guardado en 2 memorias, una escondida en un costal de maíz, la otra en la caja de herramientas del tractor. No sabía si alguien vendría por mí, pero lo que sí sabía era que ese lugar no era nuevo para ellos. No improvisaban. Tenían rutas, zonas marcadas, horarios. En la madrugada oí pasos fuera del galpón, pero nadie tocó. Solo dejaron una bolsa negra colgada del portón. Dentro, un trapo manchado de sangre y una piedra. Solo eso. Pero el mensaje fue claro. Pasé los días siguientes fingiendo normalidad. Bajaba al pueblo, saludaba como siempre, pero no hablaba con nadie.
Cada vez que veía una patrulla me invadía la duda. ¿Los busco? ¿Me callo? Una parte de mí gritaba que debía entregar el video. La otra sabía que eso me pondría en la mira. Ya no era un hallazgo accidental, era un testigo con pruebas. Y en esta tierra, los testigos viven menos que las amenazas. Lo que más me helaba no era el miedo a morir, era pensar en cuántos habían pasado por ese arroyo creyendo que iban rumbo a algo mejor y terminaron ahí, enterrados sin nombre ni despedida. Empecé a entender que todo formaba parte de un sistema invisible. El rancho, el arroyo, la cruz, las camionetas, todo estaba conectado. Había rutas que no salían en los mapas, caminos que cruzaban rancherías y brechas que yo creía conocer. Gente que aparecía un día y ya no estaba al siguiente. La policía no patrullaba esa parte y los vecinos tampoco preguntaban. Todos sabían, en silencio. El tráfico de migrantes ya no era cosa del norte. Estaba sembrado en la tierra que yo mismo cultivaba. Y cada vez que llovía fuerte, el arroyo devolvía un pedazo de esa verdad. Guardé el video pero nunca lo subí. No sabía a quién confiarlo. Pensé en dejarlo en una iglesia, en mandarlo a un periodista de la capital. Pero siempre me detenía el mismo pensamiento. ¿Y si los que deben proteger son los mismos que tapan esto? Desde entonces vivo escondido a plena vista. Trabajo de día, duermo poco, evito hablar con extraños. Nunca más volví al arroyo. A veces escucho disparos lejanos por la madrugada y me congelo. No sé si están cazando animales o personas, porque acá la tierra no solo da maíz, también guarda secretos que nadie se atreve a sembrar dos veces. Hace poco volví a pasar cerca del arroyo, sin querer, siguiendo una vaca que se había soltado. Todo estaba cambiado. El fresno ya no estaba como si lo hubieran arrancado de raíz. El terreno estaba plano, cubierto con piedras nuevas. Ni rastro de la cruz, ni de los objetos, ni siquiera el contorno de la fosa. Como si la tierra misma hubiera sido lavada. Me quedé parado unos segundos, sintiendo una presión en el pecho. Pensé en escarbar de nuevo, pero algo me detuvo. No era miedo esta vez. Era la certeza de que todo seguiría igual, sin importar cuánto grave o cuántas pruebas tenga. El video sigue guardado, pero ya no sé para qué. Nadie quiere ver lo que pasa en silencio. Nadie quiere admitir que Tepatitlán también tiene sus muertos invisibles, su propia frontera sin mapa. La gente prefiere mirar al cielo y hablar del clima. Yo hago lo mismo, pero cada vez que llueve fuerte, cada vez que el arroyo crece, recuerdo aquella pierna que asomaba bajo el barro, el rostro impreso en esa credencial, y la frase que todavía me retumba: no escarbes lo que no vas a enterrar. Desde entonces vivo con la espalda recta y la mirada baja, cuidando que el pasado no vuelva a brotar como maleza, porque acá la tierra lo cubre todo, menos el miedo. Nunca pensé que algo tan simple como llenar papeles me pondría a temblar por las noches. Me llamo Karina, tenía 18 cuando terminé la prepa, y como no tenía para universidad ni sabía qué hacer con mi vida, acepté lo primero que encontré. Una amiga me habló de un taller donde buscaban a alguien para ayudar con la parte administrativa. Nada formal, solo llevar unas libretas, firmar algunas entradas de refacciones y anotar nombres de clientes. Me ofrecieron pago diario, sin contratos, sin preguntas. Era en la zona industrial, en una esquina sin letrero, con portón verde y siempre cerrado. Me pareció raro, pero no tanto como para rechazarlo. Los primeros días fueron tranquilos. Llegaban carros con golpes, motores quemados, placas falsas. Nada que no se viera en cualquier taller medio chueco. Yo anotaba en una libreta los datos que me daban. Un nombre, un modelo, una entrada. Pero lo que me llamó la atención fue que muchos autos salían sin factura. Otros simplemente no salían. Quedaban tapados al fondo, como si los quisieran olvidar. Pregunté una vez por uno que llevaba ahí más de 2 semanas. El mecánico solo me dijo: no preguntes, tú anota. Me reí incómoda, como si no me importara. Pero empecé a guardar copias de todo lo que escribía. Una tarde llegó una camioneta negra con las ventanas cubiertas. Los hombres bajaron sin saludar, arrastrando algo pesado en el asiento trasero. Uno de ellos me vio mirar y me gritó desde lejos: «A lo tuyo, niña». Fui al escritorio, con el estómago revuelto. Más tarde, uno de los trabajadores, el único que a veces era amable, me llamó con la cabeza. Fui con cuidado. Me señaló la camioneta ya abierta. Adentro, una mujer con las muñecas amarradas y los ojos abiertos de par en par. No gritaba, solo temblaba. Tenía un corte en la frente y la boca cerrada con cinta. Sentí un frío que no supe de dónde venía. Me hice la tonta, pero esa noche no dormí. Al día siguiente, desde un café internet, mandé un mensaje anónimo a un contacto que tenía en la fiscalía. No era amigo, apenas nos habíamos cruzado en una charla en la prepa.
Solo escribí la ubicación, los nombres que recordaba y que había una mujer retenida. No recibí respuesta, pero 3 días después fui al taller y ya no estaba. Ni los carros, ni los mecánicos, ni las herramientas, ni el portón. Solo el terreno vacío, con huellas de llantas y una mancha de aceite como testigo. Me quedé parada como idiota sin entender si eso era bueno o una advertencia. Volví a casa temblando. Intenté convencerme de que había hecho lo correcto, que tal vez había salvado a esa mujer, pero en el fondo sabía que esa gente no se esfumaba sin dejar rastro, y que alguien en algún lugar ya sabía que había hablado de más. El miedo se volvió parte de mi rutina. No lo decía, pero me costaba salir a la tienda, subirme al camión, usar el celular. Una semana después encontré una nota en la mochila que llevaba al trabajo anterior. Era un papel doblado con 2 palabras. Te vimos. Nada más. No decía cómo, ni cuándo, ni qué. Solo eso. Después empezaron los coches. Uno, gris, que se estacionaba cerca de donde vivía mi tía. Otro, blanco, que seguía mi ruta al Oxxo sin apurarse. Me convencí de que estaba paranoica, hasta que vi algo colgado en la reja de la casa. Una cadenita dorada con mi nombre. Era mía, pero la había perdido meses antes, cuando aún trabajaba ahí. Sentí que el aire me faltaba. No podía probar nada, pero todo era demasiado específico, muy directo. No, era casualidad. Era su forma de decirme: sabemos quién eres, dónde vives y que fuiste tú. No me despedí de nadie. Me fui con lo que tenía en la mochila, algo de ropa, mi INE y el dinero justo para el camión. Llegué a Guadalajara sin plan, sin contactos, sin nada. Dormí 2 noches en un hostal barato. Luego encontré una renta compartida en la periferia con gente que tampoco preguntaba. Cambié de número, desactivé redes, borré todo. Me llamo diferente ahora. Trabajo en una cafetería donde nadie me mira 2 veces. Me mantengo en silencio, paso desapercibida y nunca jamás doy mi nombre completo a nadie. Es como si me hubiera borrado del mapa por voluntad propia. Pero aún así, el miedo no se va. Cada vez que alguien nuevo entra al café y me mira más de 3 segundos, siento que me están midiendo. A veces me llega el olor a grasa quemada y me vienen las imágenes de los autos, de la mujer, del portón verde. Y lo peor de todo es que nadie sabe. Nadie más vio lo que yo vi. Nadie más firmó esos papeles con placas falsas y nombres inventados. Y a veces pienso que una simple factura, una hoja escrita con lapicera azul, fue lo que me marcó, lo que selló que nunca podría volver a mi vida de antes. Nunca he vuelto a saber nada de esa gente. No he visto sus rostros en noticias, ni he escuchado sobre redadas, ni nombres en listas. Es como si todo hubiera sido borrado a propósito, como si el taller nunca hubiera existido. A veces me pregunto qué pasó con la mujer de la camioneta, si logró salir, si la cambiaron de lugar o si simplemente fue otra que se sumó al silencio. Esa duda me acompaña todos los días. La cargo como quien carga un cadáver sin nombre. Sé que hice lo correcto, pero eso no me da paz, solo me da vértigo. Hoy vivo en alerta, no bajo la guardia, no confío. Me he vuelto experta en medir miradas, en evitar conversaciones, en elegir mesas cerca de salidas. Aprendí a detectar lo raro, lo fuera de lugar. Lo que antes ignoraba, ahora me grita. Y aunque a veces me dan ganas de volver, de contar todo, de hacer justicia, algo en mí me dice que no es tiempo, que aún me buscan, que no me perdonaron. Porque en ese mundo basta con escribir un número de placas mal para que dejes de ser invisible. Y yo lo escribí, y lo firmé, y aunque corra, lo llevo conmigo. He manejado tráiler desde los 24, casi 20 años de carretera, paradores, madrugadas con café barato y diésel en la nariz. Aprendí a no preguntar, a cargar lo que venga, a llegar a donde toque sin abrir la caja. Así es este trabajo. Mientras el dinero llegue y la ruta esté clara, uno no mete las narices. Pero hay encargos que te rompen eso, que no se olvidan por más kilómetros que pongas de por medio. El mío fue uno que parecía inofensivo. 4 tambos metálicos, sellados, con centimos. Destino a una ladrillera en las afueras. Ni factura ni guía. Solo una dirección y un número para avisar cuando llegara. Salí al anochecer. Me citaron en un terreno baldío, con una camioneta sin placas y 2 tipos serios que no dijeron mucho. Ayudaron a subir los tambos y me dijeron que no debía detenerme, que entregara directamente en la ladrillera al llegar sin rodeos. Los tambos no hacían ruido, no pesaban tanto, pero uno estaba abollado como si lo hubieran golpeado. No pregunté, solo arranqué. A mitad de camino, en una curva mal señalizada, el tráiler dio un brinco y escuché un golpe seco en la caja. Me orillé, sudando frío. Algo se había volcado.
Abrí la caja con linterna en mano. Uno de los tambos estaba acostado de lado, con una grieta de la que salía un líquido espeso, oscuro. El olor me reventó el estómago. No era gasolina, no era aceite, era algo más, metálico, denso como sangre vieja. Me acerqué con un desarmador y forcé la tapa apenas. Lo que vi me dejó helado. Era un brazo humano, entero, con el codo flexionado, la piel grisácea y los dedos arrugados, como si hubiera estado sumergido en algo por días. Sentí que se me aflojaban las piernas. Cerré la tapa de golpe, como si eso bastara para fingir que no lo vi. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, temblando con las manos apoyadas en el portón. Pero antes de que pudiera hacer algo, aparecieron dos hombres en la oscuridad. No sé de dónde salieron. Uno se acercó lento, me miró a los ojos y me extendió un sobre. No, dijo nada más que esto. Sigue manejando. No viste nada. El otro se subió al tráiler y acomodó el tambo como si nada hubiera pasado. Tomé el sobre con las manos frías. Sabía que si decía una palabra, no llegaría a mi próximo destino. Cerré la caja y seguí la ruta en silencio, con el corazón golpeando el volante. Cuando llegué a la ladrillera, ya amanecía. Me esperaban dos tipos distintos, igual de secos. Uno hizo una llamada rápida mientras el otro me indicaba dónde estacionar. No descargaron. Frente a mí. Solo me hicieron firmar un recibo sin letra ni sello y me dijeron que me fuera por otra salida. Yo solo asentí, con las tripas revueltas y la lengua seca. Me alejé sin mirar por el retrovisor, temiendo ver algo que no quería. En el primer Oxxo abrí el sobre. Había fajos de billetes, más de lo que me habían prometido. Pero el dinero me pesaba como si lo hubiera sacado con mis propias manos de ese tambo. Quise denunciar. Lo juro que lo pensé, pero luego imaginé lo que pasaría si alguien rastreaba mi número, si la fiscalía compartía la información con quien no debía. En este país uno aprende que no todas las llamadas son seguras, que hay ojos donde menos esperas. Tiré el chip, guardé el dinero y me encerré 3 días en una pensión de paso. Solo salía a la madrugada a buscar algo de comer. No dormía bien. Soñaba con el brazo estirándose fuera del tambo, agarrándome del cuello, con la piel mojada y los dedos fríos. Me despertaba sudando, como si el motor del tráiler aún me vibrara en el pecho. Después de una semana, me llegó otro encargo. Mismo número, mismo protocolo. Cita en un punto, carga sellada, sin preguntas. No respondí. Me quedé mirando el mensaje por horas, como si fuera un ultimátum. No lo borré. No respondí tampoco. Pero desde ese día, cada vez que reviso el retrovisor y veo un coche siguiéndome por más de 2 cuadras, me tiemblan las manos. Acepté otros trabajos, rutas normales, pero ninguna volvió a ser igual. Ahora peso cada caja, cada bulto, cada silencio, porque nunca más pude quitarme esa sensación de estar transportando algo que no quiero conocer. Con el tiempo, aprendí a fingir que nada pasó, a sonreír cuando me preguntan qué rutas manejo, a decir que lo peor que me ha tocado es quedarme sin frenos en una bajada. Pero cada vez que alguien menciona la palabra ladrillera, siento que se me tensa el cuello. A veces, en carretera, me cruzo con camionetas sin placas. Algunas frenan como para saludar, otras solo siguen de largo. Pero yo ya entendí cómo funciona. Fui parte de algo, tal vez por accidente, tal vez por hambre, pero ya estoy dentro. Y eso no se borra con kilómetros. A veces me siento en la cabina con el motor apagado y repaso todo, como si intentara convencerme de que lo soñé. Pero no hay forma. El olor sigue ahí, guardado en algún rincón del recuerdo. Ese olor metálico, pesado que se mete en la nariz y no se va ni con jabón de mecánico. He pasado por tráilers quemados, accidentes, asaltos, pero nada se parece a eso. Lo peor es que nunca supe quién era. Ese brazo, esa piel, ese cuerpo fragmentado, nunca tuvo nombre para mí. Solo fue la carga. Y me pesa como si lo hubiera llevado pegado a la espalda. Hoy manejo menos. Vivo con lo justo. A veces el dinero no alcanza y cuando el estómago aprieta, pienso en volver a marcar. Sé que el número sigue activo, que si escribo una sola palabra, alguien responderá. Me pregunto si sería más fácil dejar de luchar, aceptar otra ruta, cerrar la mente y seguir adelante. Pero no lo hago. No todavía, porque en el fondo sé que la próxima vez no será un brazo. Será algo peor. O quizás sea yo el que termine dentro del tambo. Y la verdad prefiero pasar hambre que convertirme en parte de esa carga que nadie quiere abrir. Llevo casi 5 años trabajando como vigilante nocturno en la Alameda de Tepatitlán. Es un turno tranquilo, dicen. Poca gente, uno que otro borracho, perros callejeros. Las patrullas pasan cada tanto, pero en general nadie espera que pase algo serio en un parque.
La mayoría de la gente cree que después de medianoche solo queda el silencio, pero el silencio es traicionero. Yo aprendí a leer lo que no se dice, y a las 3:00 am en punto, todos los días, algo se rompe en esa calma. Lo supe desde Inouye el primer mes, pero me tomó tiempo entenderlo. Siempre eran 3, nunca juntos. Cada uno llegaba por su lado, se quedaba cerca de un punto fijo, la fuente, el kiosco o el árbol frente a la entrada del sur. No hablaban entre ellos, pero siempre miraban el celular y luego hacían una llamada. Algunos días solo estaban unos minutos, otros se quedaban más. No había nada obvio, nada que gritara delito, pero algo no encajaba. Empecé a tomar nota de sus horarios, de los autos en los que llegaban, de Simon entonces, cómo evitaban cruzarse con los guardias. Ninguno parecía vecino, ninguno parecía venir a pasear. Una noche decidí grabarlos. No fue fácil. Las cámaras de seguridad no cubren todos los ángulos del parque, así que usé mi propio celular. Me escondí tras el puesto de algodones, donde hay sombra y buena vista hacia el kiosco. Grabé una de las reuniones completas. No había diálogo, solo un intercambio de sobres, una carpeta y una carcajada apagada que todavía me da escalofríos. En otra ocasión, uno de ellos dejó algo escondido debajo de un banco. Alguien más lo recogió al amanecer. No tardé en entender que no era simple tráfico. Era información, nombres, fechas, fotos. Los reconocí cuando, sin querer, escuché una conversación entre 2 empresarios locales que se reunían para caminar temprano. Mencionaron algo sobre los que piden cuota para dejarte en paz. Uno de los nombres coincidía. Me costó juntar valor, pero llevé todo a la fiscalía. Les mostré los videos, los horarios, las rutas. No, esperé aplausos. Solo quería que alguien más lo supiera. Me dijeron que harían lo posible. A la semana siguiente, 3 negocios de los alrededores cerraron sin avisar. Uno de ellos era un restaurante que llevaba 20 años abierto. Nadie explicó nada. Solo bajaron las cortinas y se fueron. Después de eso algo cambió en el ambiente. Ya no era solo el parque en silencio. Era un silencio vigilado, incómodo. Empecé a notar que alguien revisaba mis rondas. Una noche encontré mi libreta rota como si alguien la hubiera hojeado con prisa. Otro día, el candado de la caseta apareció forzado. No se llevaron nada, pero lo entendí como una advertencia. Luego vinieron los mensajes. Papeles doblados dejados bajo la puerta, sin firma. Uno decía, ya te metiste donde no te llamaron. Otro más corto, deja de mirar. No eran amenazas directas, pero tampoco necesitaban serlo. Seguí trabajando. Fingía normalidad, pero desde entonces nunca repito la misma ruta 2 veces seguidas. A veces cambio el orden de los faroles que reviso, evito quedarme mucho tiempo en el mismo punto. Pero hay una cosa que no puedo evitar, y es esa farola frente al kiosco que parpadea sola cada noche, siempre a la misma hora, como si supiera. No he podido arreglarla, y los de mantenimiento dicen que no hay falla registrada. Pero yo sé que es ahí donde todo empezó, que cada vez que su luz titubea, algo se está moviendo en la sombra. Una madrugada vi a uno de los hombres de nuevo. No estaba en reunión ni con sobres. Solo estaba parado mirando hacia donde yo estaba. No tenía celular ni mochila, solo las manos en los bolsillos y la mirada fija. Me quedé detrás de la banca esperando que se moviera, pero no lo hizo. Pasaron 10 minutos, 15. Luego simplemente se fue, sin decir nada, sin voltear. Al día siguiente supe que otro local cercano había cerrado de golpe. Empecé a pensar que lo mío no había sido una denuncia, sino una ficha puesta en el tablero, y que la jugada apenas comenzaba. La fiscalía no me contactó de nuevo. Supongo que no pueden o no quieren. No sé si actuaron o si solo tomaron nota, pero desde entonces trabajo cada noche como si fuera la última. Ya no llevo uniforme, solo ropa común. Borro las grabaciones de mi celular al terminar el turno. No dejo libretas, no dejo pistas, pero sí dejo una copia de todo lo que veo en una USB que escondo bajo una loseta floja cerca del estanque seco. Porque si algún día desaparezco, quiero que alguien sepa que no fue por andar husmeando sin razón. Fue porque vi lo que nadie quería que viera. Han pasado meses desde que entregué la evidencia y todo sigue en pie. Las bancas, los árboles, los mismos 3 puntos donde aquellos hombres solían detenerse. A veces pienso que ya no están, que se replegaron, que el taller de extorsión migró a otro lugar. Pero luego los vuelvo a ver. Diferentes rostros, mismos gestos. El parque no cambia. Lo que cambia es la forma de operar. Ahora usan otros sobres, otros códigos, pero el fondo es el mismo. Los negocios siguen cerrando en silencio, las patrullas siguen pasando sin mirar. Y yo, cada noche, hago como que no entiendo, como que no sé, pero no puedo evitar mirar esa farola.
la que parpadea sola, sin razón, justo a las 3. Cada vez que su luz tiembla, siento que algo me observa. No sé si es paranoia o si es una advertencia disfrazada de rutina, pero aprendí que el verdadero terror no está en lo que se esconde entre los árboles, sino en lo que se mueve justo frente a todos, bajo la tenue luz de un parque que nadie cree peligroso, porque en la Alameda el miedo no grita, susurra, y si no estás atento te pasa por encima sin que nadie lo note.